Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Chicos, comenzamos con la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a trabajar proceso de vida. Proceso de vida se llama en teórico. ¿De qué autor? El autor se va a llamar Alfredo Moffat, ¿sí? Un conocido autor en psicología social. Así que tal vez ya hemos escuchado algo de él, hemos tenido alguna clase o no, ¿sí? Pero lo cierto es que es un conocido psicólogo social, así que no voy a profundizar mucho en su vida, simplemente comentarles un poquito que esto de es uno de esos dinosaurios que aún nos quedan vivos, ¿no? En lo que se refiere a la psicología social. Vamos a arrancar con el teórico de hoy. Moffat ve la vida, Alfredo ve la vida, como un proceso en el cual, a medida que vamos atravesando ese proceso, vamos atravesando, vamos circulando, vamos transitando 6 crisis. ¿Sí? Diferentes tipos de crisis, dirá él. Un proceso que posee un inicio, un presente y un futuro, en donde tanto el pasado como el futuro están en el orden de lo imaginario. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no son reales. Entonces están en el orden de lo imaginario. Lo que pasó, pasó. Y no vuelve a pasar, dice el autor. Y lo que fue, fue. Lo que va a pasar. Pero no pasó. Y si pasó, está en el ayer. ¿Sí? Por lo tanto, siempre la conciencia, dice el autor, es lo puntual, es puntual. Siempre la conciencia es el presente. Por eso, Moffat habla de un yo soy, de un yo fui, de un yo soy y de un yo seré. Si uno mira hacia adelante, se da cuenta de que enfrente de uno tiene un gran vacío, tiene un destino incierto, tiene un vacío que llenar. Por eso comienza a llenarlo, uno comienza a tirar cosas para adelante, comienza a llenar ese vacío inmenso que tenemos delante nuestro de recuerdos. ¿Sí? Es decir, tomamos recuerdos de nuestro pasado y lo arrojamos hacia el futuro. A este proceso de arrojar recuerdos o de tirar recuerdos adelante nuestro hacia el futuro, Moffat lo llama futurar recuerdos. Y dirá, si los recuerdos que futuramos son de orden negativo, delante nuestro iremos instaurando miedos. Y si los recuerdos, justamente, que futuramos son de orden positivo, delante nuestro iremos instaurando deseos. ¿Sí? Ahora, puede que eso que futuremos no se dé de la misma manera hoy que como lo recordamos. ¿Y por qué pasa esto? Y por diferentes factores. Porque los factores cambian. Esto no es ceteris paribus, que ninguna variable, ningún factor cambia. Los factores van cambiando, el contexto va cambiando. Entonces esos recuerdos que yo futuro, como un deseo o un miedo, en la actualidad pueden darse de la misma forma o no. ¿Sí? Para complicarla un poquito más, ¿sí? Sobre el eje horizontal que trabaja Moffat, este proceso de vida, esta línea, ¿sí? Esta línea del tiempo entre el pasado, el presente y el futuro, Moffat agrega el eje vertical, el del espacio y los vínculos. Y comienza a hablar entonces no solamente de un tiempo, sino también de un espacio que es vertical. Comienza a hablar de función madre y función padre. Función madre, vinculado a esa persona que nos brindó en un primer momento afectividad, cariño, compañía, un vínculo primario. Y función padre, esa persona que viene a instaurarnos la ley, el orden, la cultura, los límites, ¿sí? El famoso no que funda la cultura, el no social,
El no, que hoy en día es un no, pero mañana habilitará los sí. De estos primeros vínculos, entonces, surgen en el sujeto los testigos válidos. Es decir, aquellas personas que dan testimonio de quiénes somos. ¿Sí? Esas personas que nos dan y nos brindan un baño de identidad. Esas personas que nos conocen y pueden testificar de quiénes somos nosotros. Como dije, Moffat ve a la vida como un proceso. Y esto es importante porque es el eje de nuestra concepción, construcción de salud y enfermedad. Nosotros no curamos un aparato psíquico, sino un proceso de vida. El ser humano es un ser histórico, es el único ser que tiene noción de esto. Vive en un tiempo y en un espacio determinado. Vive en un tiempo y en un espacio determinado, entre un pasado y un futuro que está en el orden de lo imaginario, ¿sí? Y un presente puntual. Entonces el ser humano, que hace, recorre un camino y ese camino es su historia. Podemos llevar adelante, podemos desarrollar, ¿sí? Podemos llevar o desarrollar adelante la vida, ¿sí? De forma lineal, la vida bien, podríamos decir. O se puede cortar, o podemos perderla. Y si la perdemos, nuestra historia carece de sentido, dirá el autor. Carece de argumentos, de coherencia. No sabemos hacia dónde vamos si perdemos el norte. Toda historia tiene un desarrollo. Y además toda historia tiene diferentes etapas. Ya vimos cómo uno, a medida que va viviendo, dice el autor, va atravesando diferentes crisis. De hecho, para el autor son 6 crisis que atraviesa el ser humano. Hoy veremos, hoy vamos a trabajar en qué etapa de la vida se encuentran esas crisis de las cuales habla el autor. Y sobre todo, cuáles son esas características, ¿sí?, de cada una de estas etapas. El autor, ¿sí?, dirá que cada una de estas etapas comienza y finaliza con una crisis. ¿Y cuáles son esas etapas? La niñez, la juventud, la adultez y por último, la vejez. Comencemos con la niñez. La niñez comienza con la crisis del nacimiento y culmina, ¿sí?, con la pubertad o la adolescencia. La mayoría, dice el autor, la mayoría de las personas podrían coincidir que todo empieza con este episodio traumático que nosotros llamamos parto. De hecho, esto que nosotros llamamos parto sería como la primera pérdida que tenemos, ¿sí?, la primera crisis. ¿Y por qué dije pérdida? Y porque perdemos la vida intrauterina. Es el primer duelo. Es la primera crisis. Entonces, el parto, el nacimiento, es la primera crisis. Y allí comienza la historia humana, que en realidad no comenzó con el parto, sino en la concepción. Cuando la pareja queda embarazada, la pareja comienza a pensar. Comienza a pensar en qué, y en su destino, qué será de la vida de él. Comienza a pensar en su nombre. Comienza a pensar, ¿será parecido a papá? ¿Será parecido a mamá? Que saque los ojos de mamá, que saque la inteligencia de mamá.
que sea emprendedor como papá, uno comienza a depositar en este niño que está en la panza todas estas historias, ¿sí? Es decir, que esta historia no comienza solamente con el parto, ya comenzó antes. También uno comienza a pensar, por favor, que no nos salga parecido a, que no se parezca ni un poquito al tío, que no saque la nariz del abuelo. El niño que viene, la niña que viene, ¿será un campeón, será una campeona como el padre, como la madre? ¿O un fracasado como el tío? Fíjense cómo uno comienza entonces a depositar en ese niño antes de que nazca y sin querer comenzamos a forjar su propia historia desde la panza. Lo cierto es que esa persona va a recorrer un camino, va a comenzar a recorrer un camino que ya está propuesto desde antes de que nazca. Y que es inevitable que los padres proyecten en sus hijos. ¿Y qué proyectan los padres en sus hijos? Sus gozos y sus frustraciones. A estas proyecciones, a estos guiones, a estas historias que comenzamos a escribir sobre nuestros propios hijos antes de que nazcan, lo llama el autor guiones de vida. Guiones de vida. ¿Sí? Que decir que el niño ya no nace con un guión en blanco, como un hoja en blanco, como se suele decir. Ya nace con una historia. Ya nace con un guión. Es más, ahora vamos a charlar dentro de un ratito. De acuerdo al tipo de nacimiento que tenga, hasta comenzamos a hablar de la personalidad que el niño va a tener. El niño nace, y cuando nace enfrenta un momento traumático, si lo hay. ¿Qué hace? Atraviesa el canal de parto, le cortan el cordón, es decir, esa relación simbiótica que sostiene con el niño. Pierde esa protección interior que tenía. Ahora tiene que empezar a estrenar todo su cuerpito. Todo. Tiene que empezar a respirar por su cuenta. Todos los órganos estrenar. Tiene que empezar a comer. Todo arranca, dice el autor, con un grito. O un chirlo. Y comienza, después del nacimiento, una nueva relación simbiótica, que será con el pecho, que lo alimentará. Hoy les contaba de estos autores que sostienen que de acuerdo al tipo de nacimiento comienza a forjarse la personalidad. De hecho, dependiendo del tipo de terapia que uno haga, cuando comenzás a tener tu primera entrevista con el terapeuta, te puede llegar a preguntar: ¿cómo naciste? ¿Parto natural o cesárea? ¿Fuiste un bebé buscado? ¿No fuiste un bebé buscado? ¿Fuiste un bebé deseado? ¿Fuiste un bebé querido o no querido? ¿Tus padres te querían, no te querían? ¿Sí? Todas estas preguntas comienza a ser un psicólogo buscando información. Hay autores que dicen que el bebé que nace por parto, la nace peleando el momento cero. De hecho, está en la panza, en este estado simbiótico, ideal, donde no hace esfuerzo para nada, y de repente, a empujones lo comienzan a sacar. De hecho, las contracciones son empujones. A empujones lo empiezan a sacar, se pincha esa burbuja ideal donde vivía, y afuera. Lo sacan empujones. Violento el desalojo de este niño. Y tiene que nacer peleándola. Hay otros autores que dicen que los niños que nacen por cesárea nacen con una cierta... nacen más fáciles. A ver, voy a tratar de hacérselos sencillos. Nacen más fáciles. Es como que no tuvieron que pelearla para nacer. Entonces son personas más aplacadas, más tranquilas, más conformistas, más panchas. Más panchas. Como no nacieron peleándola, las cosas les fue un poco más fácil. Son más tranquilos, son más panchos.
¿sí? Eso dicen algunos autores. Podemos discutirle a los autores. Yo tengo a mi hijo que nació por cesárea y es un remolino. Sí, yo tengo a mi hija también que nació por cesárea y es un torpedo. ¿Sí? Está colgada de todos lados, es súper hiperactiva, no tiene nada de tranquila. Pero bueno, hay autores que marcan esta idea de que de acuerdo al tipo de nacimiento, ya, ¿sí? Nacemos con una predisposición hacia una cierta personalidad o algunas características. Bueno, alrededor, ¿sí? Pasamos por el nacimiento, alrededor del primer año se da en el bebé tres hechos fundamentales. Hay hitos en la vida del bebé. ¿Sí? Uno, el destete. Se puede dar antes, se puede dar después. Alrededor del primer año. ¿Sí? Si el primer duelo fue la pérdida de la vía intrauterina, el duelo que sigue entonces es el destete. ¿Sí? Acá el bebé debe aprender a despedirse. El segundo hecho fundamental que ocurre en la vida del bebé alrededor del primer año es el hecho de que el bebé deja de ser una tortuga. Este bebé que estaba mirando para arriba se da vuelta y comienza a caminar. Y con el caminar comienza la exploración del mundo, comienza la curiosidad. Y como buen niño es curioso. A ver, si a los niños se les prohíbe investigar, comienzan a perder su capacidad creativa. Es necesario que el niño investigue, justamente para conservar su capacidad creativa, su espontaneidad, ¿sí? Ahora, si no logramos esto, tenemos niños apáticos, que no son curiosos, que no les interesa nada, ven pasar el mundo, pero no intervienen en este mundo. Por eso, trabajar de despertar la curiosidad es fundamental, hay que dejarlos. Si quieren investigar, que investiguen, estemos atentos, estemos atrás, estemos mirando. Pero que investiguen ese mundo que tienen por delante. Otra cosa que ocurre alrededor del año es la comunicación simbólica. Aparece el lenguaje. ¿Sí? Este lenguaje se va incrementando, pero lo cierto es que alrededor del año aparece el lenguaje. Cada etapa de la vida tiene una tarea propia. En la infancia, la tarea que existe, la tarea que se aprende, es el juego y la creatividad, como dijimos recién. Y vuelvo a destacar esta idea. Por eso es tan importante que el niño explore y sea curioso. ¿Sí? Los niños que juegan poco tienen problemas de adaptación, porque en los juegos se ensayan los roles, se ensayan las tareas a cumplir. Es necesario que el niño juegue en la infancia. De hecho, como es su tarea, se los toma con responsabilidad los chicos el juego. ¿O no se enojan cuando le cortamos el juego? Claro que se enojan. ¿Y por qué se enojan? Porque están haciendo lo que tienen que hacer, se lo toman con responsabilidad. Así como nosotros nos tomamos con responsabilidad nuestros trabajos, ellos se toman con responsabilidad el juego. ¿Sí? Estos niños tienen, por un lado, a esta edad, un mundo virtual. Tienen amigos, tienen lugares imaginarios, ¿sí? Fantásticos. ¿Y por qué pueden irse por este mundo imaginario? ¿Por qué pueden desarrollar toda esta creatividad y todo este mundo virtual? Porque del mundo real se encargan papá y mamá. La escuela, dice el autor, es el primer paso a la exogamia. ¿Qué es la exogamia? Es esto de comenzar a irnos de casa, a ser autónomos. ¿Sí?
dice el autor, en la escuela el niño deja el rol de hijo para asumir el rol de alumno. Hay un cambio de rol. Y esta etapa entonces se va a dar hasta, dijimos, hasta dónde dura la niñez, hasta la adolescencia, o un paso previo a la adolescencia es la pubertad. ¿Sí? Bastante polémico lo que propone el autor en esto que vamos a comentar ahora. Porque la juventud comienza entonces con la pubertad y la adolescencia, en torno a los 11 o 13 años. Siempre depende de la evolución de cada caso, pero en torno a los 11 y a los 13, si es varón o mujer, si la pubertad comienza antes, comienza con la llamada pubertad, la juventud. ¿Sí? ¿Y qué es la pubertad? Son estos cambios biológicos abruptos. ¿Sí? Tenemos una explosión hormonal en el cuerpo y esto genera que haya cambios biológicos de manera abrupta. Se entra de golpe en la genitalidad. Dejamos de estar, según Freud, en ese periodo de latencia para pasar a estar en la genitalidad. Como les dije, hay una explosión hormonal. El humano se transforma bruscamente en otro. ¿Cuáles son las características de esta pubertad? Bueno, creo que más o menos ya leemos en algún momento de nuestra vida. Obviamente las hemos vivido, pero también las hemos conocido antes de vivirla. ¿Cuáles son las características de la pubertad? Y bueno, podemos hablar vello púbico, senos, menstruación en las niñas. Los niños tienen obviamente un aumento en el tamaño de sus órganos, comienzan a tener vellos, ¿sí? En las axilas, vello facial, le comienza a cambiar la voz, comienza a tener cambios en el cuerpo, se vuelve más torpe, su esquema corporal, su esquema mental no condice con su esquema corporal. Desarrolló en el cuerpo rápidamente, pero siguen teniendo un esquema mental de un niño. Entonces son torpes, son estos famosos niños que dicen, entró en la edad del pavo, se chocan todo. Está en la edad del pavo. Se chocan las cosas, no se dan cuenta, se lleva puesto a todo el mundo, se tropieza. Y claro que sí, porque su esquema mental no es el de su cuerpo actual. ¿Sí? Ahora, junto con la genitalidad, surge la agresividad. No la violencia, la agresividad, que dice Freud es necesaria para conseguir pareja, para proteger el territorio, para defender a una cría, entiéndase, para nosotros a un hijo. La agresividad, no la violencia. También en este periodo hablamos de adolescencia, pubertad y adolescencia van de la mano, ¿sí? Y la adolescencia arranca entonces con la pubertad. Y culmina la adolescencia, ahí se los dejo al libre albedrío prácticamente. Hay algunos autores que dicen que culmina la adolescencia a los 13, 14, 15, 16. Hay otros que lo llevan hasta los 30, 35. Es decir, arranca con la pubertad y culmina ahí para todos los gustos. Hay para todos los gustos cuando culmina la adolescencia. Cuando hablamos de adolescencia, decimos que este concepto tiene que ver con la identidad psicológica, tiene que ver con la identidad sexual, tiene que ver con la autonomía y obviamente se caracteriza por la transgresión. Los adolescentes deben ser transgresores. ¿Sí? ¿Por qué deben ser transgresores? ¿Sí? Para inaugurar su nueva vida, para inaugurar esta nueva historia que empezaron a construir entonces. Esta juventud va a culminar con la exogamia, hoy la nombramos, dijimos que el primer paso a la exogamia era ir a la escuela. Exogamia, una crisis vital, exo, fuera, gamia, unión. Esta crisis tiene que ver con la idea de irme de casa,
de comenzar a formar mi nueva historia, mi nueva familia. El joven, ¿sí?, comienza, se casa y comienza su propia película, su autonomía, ¿sí? O comienza con una autonomía adulta. Se casa, chicos, por favor, es figurativo. Busca pareja, se va de la casa a hacer su propia historia, a construir su propia historia de vida. Con la exogamia comienza entonces la adultez. Dice el autor que suele darse en torno a los 30 o 35 años y dura aproximadamente hasta los 60. Es una etapa en la cual se caracteriza por la consolidación de una pareja, ¿sí? Ya de un noviazgo pasamos a formar una familia, tenemos hijos, se dan cambios de roles, se deja la transgresión, ya no es necesario seguir transgrediendo. La actividad se comienza a centrar en el ámbito familiar y en la producción, en el trabajo. ¿Sí? La tarea de esta etapa de vida, de esta etapa de la vida, es trabajar. Y si este trabajo falta, si esta tarea falta, se corre el riesgo muchas veces de que la familia se desarme. Cuando hablamos de familia, decimos que esta familia, ¿para qué sirve? Para contener, para lo interno, para los vínculos cercanos. En cambio, el trabajo, para la realización personal, sirve para el afuera. La familia para el adentro, el trabajo para el afuera. ¿Sí? La adultez es un largo trecho que va a variar mucho, dirá el autor, de acuerdo a las clases sociales. ¿Se acuerdan que les dije esto de la exogamia? Que la adultez comenzaba con la exogamia. Bien. Dice el autor que teniendo en cuenta las realidades económicas, las realidades sociales, ¿sí?, de la población, para las clases más vulnerables, más marginales, es la palabra que él utiliza, la exogamia comienza temprano. Comienza a darse en torno a los 14 años y varía entre hombres y mujeres. Las mujeres se van de casa un poquito antes, dice el autor, unos años antes. 12, 13 años ya están saliendo de casa, ¿sí?, obviamente con un novio, una pareja, y los niños o los adolescentes lo estarían haciendo los hombres, los varones, entre los 14 y los 15 años. ¿Sí? Las clases bajas, no marginales, las clases de ingresos bajos, la clase laburante, podríamos decir, ¿sí?, la exogamia se da, la adultez comienza en torno a los 18 años, cuando termina el secundario. La familia puede bancar a los chicos hasta que termine el secundario, y cuando termina el secundario tienen que ir a laburar. ¿Sí? Y cuando comienzan a laburar, ¿qué pasa? Comienzan a tener ingresos similares a los familiares. Por lo tanto, están en condiciones de poder independizarse. ¿Sí? Cuando alcanzan un ingreso similar o una vida que les permite ya una vida similar a la que tienen en casa, se independizan, se van. Por eso el autor habla de esto de alrededor de los 18, 19 años, finalizando el secundario. En cambio, los niveles medios altos, dice que esta exogamia se va a dar en torno a los 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque la familia banca. ¿Qué banca la familia? Y banca la carrera universitaria. No es un vago el chico, está estudiando. Pero cuando termina de estudiar, o antes de terminar de estudiar, empieza a laburar. El tema está que los ingresos que recibe no les permite sostener el ritmo de vida al cual está acostumbrado a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Intenta buscar ingresos similares que les permitan igualar el ritmo de vida que tenía antes. Y mientras buscan estos ingresos, o
podemos decir, desarrollo personal o profesional o económico, siguen viviendo en gran parte de los aportes o de las subvenciones que hace la familia. Entonces, el chico trabaja, la chica trabaja, pero no les alcanza para irse de vacaciones a Punta del Este. Entonces, ¿qué hace la familia? Banca las vacaciones. ¿Qué hace la familia? Muchas veces banca un departamento, una propiedad, banca un auto, bancan determinados gastos. La familia sigue bancando hasta que el neno o la nena están en condiciones ya de independizarse de manera definitiva, digamos, ¿no? Ya los ingresos que tienen le permiten bancarse sus vacaciones, su departamento, su auto, sus gastos, todos sus gastos, que son los que quieren tener al mismo nivel que la familia, ¿sí? Dijimos que la adultez dura aproximadamente hasta la vejez. Y la vejez comienza en torno, dice el autor, a los 60 o 65 años. Es decir, con la jubilación. El autor comienza, cuando ustedes vayan y lean el teórico, comienza esta etapa del teórico comparando. ¿Comparando qué? Comparando cómo se vive la vejez en diferentes lugares. ¿Sí? El autor dice que su experiencia de vida le permitió darse cuenta, ¿sí?, que la vejez se ve distinta en otros lugares. Que, por ejemplo, en Europa, específicamente en Italia, los ancianos son vistos con gran dignidad y sabiduría. Que en el Amazonas, las tribus, ¿sí?, consideran a sus ancianos como grandes bibliotecas. Bibliotecas que son transmisores de sabiduría. En la India pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Se ve al adulto mayor como la sede de la sabiduría. Dice el autor que en nuestro país la vejez está desvalorizada, ¿sí? Que los viejos son marginados, es la palabra que utilizan. Que a los viejos los meten en geriátricos y que no sabemos aprovechar sus historias, que son necesarias para construir el futuro. Dice el autor, esto no ocurre solamente en la Argentina, sino también en otros países, como en Estados Unidos, en donde la tecnología avanza a pasos agigantados y lo que no es nuevo hay que tirarlo. Yo personalmente concuerdo en la mirada que este autor tiene, pero yo estudié gerontología y la verdad que en nuestro país, ¿sí?, no encerramos a nuestros viejos, como dice él, ¿sí? Esto de que los meten en geriátricos. El 5% de la población de adultos mayores de toda la Argentina está institucionalizado, está viviendo en geriátricos, ¿sí? Esto es un dato a tener en cuenta. Es solamente el 5%. Eso no quiere decir que nosotros, como pueblo, no valoremos a nuestros adultos mayores. Eso no quiere decir que nosotros como pueblo, ¿sí?, no veamos al adulto mayor como un transmisor de sabiduría. ¿Sí? Una cosa no quiere decir la otra. Yo voy a contradecir al autor en relación a esto de los geriátricos, pero sí comparto la mirada del autor de que el adulto mayor joroba. El adulto mayor, el viejo, jode muchas veces. Entonces, como no lo puedo encerrar, lo dejo solo. ¿Sí? Lo vamos abandonando. Le vamos haciendo como un vaciamiento de a poquito, de a poquito. ¿Sí? Bien. Chicos, esto es el teórico de proceso de vida, entonces. ¿Sí? Resumiendo. Nosotros venimos a este mundo a atravesar una línea
Entendemos a la vida como un proceso que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Y bueno, la muerte es la última gran crisis que enfrenta el ser humano, ¿sí? En este transitar atravesamos 6 crisis, dice el autor. La primera crisis del nacimiento, la segunda crisis de la pubertad y adolescencia, son 2, pero la vemos como una sola, y hasta ahí esa sería la etapa de la niñez. La tercera crisis, ¿sí?, sería la exogamia, ¿sí?, dándose entonces entre la pubertad y adolescencia y la exogamia, lo que él llama juventud. La cuarta crisis sería acá la cuarta crisis en realidad el autor no marca ninguna separación de etapa. La cuarta crisis para el autor sería la crisis de la mitad de la vida. Esta idea de que el sujeto se para, mira hacia atrás, mira hacia adelante, se fija lo que estuvo transitando en su vida, en su proceso, y a partir de ese momento dice, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? A ver qué hicimos. Y se queda reflexionando sobre si está o no conforme con la vida que tuvo hasta el momento. La quinta crisis sí cierra la adultez, que se abrió con la exogamia, y es la crisis, dijimos, de la jubilación, pero abre a su vez la vejez, la etapa de la vejez, que culmina entonces con la muerte. ¿Sí? Bien. Chicos, hasta acá el teórico de proceso de vida de Alfredo Moffat. Vamos a ver también otros teóricos en lo que se refiere a proceso de vida. Hay otros autores que hablan de procesos de vida, como por ejemplo Carl Jung, y va a hablar también de diferentes etapas, ¿sí?, distintas a las de Moffat, más filosófico Jung, pero diferente a las etapas de las que habla Moffat. Lo cierto es que este autor dice, o menciona en este proceso de vida, a estas 4 etapas. Y tenemos que tener presente esto de este autor, sobre todo, que él entienda la vida como un proceso, ¿sí? Entienda la vida como un proceso y entiende que el ser humano es el único ser histórico que tiene conciencia y que esa conciencia es puntual. Chicos, hasta acá entonces el teórico de hoy. Muy buena clase, muy buena jornada.